Hora 14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Es una crisis política que aboca a Macron o a convocar elecciones legislativas en Francia o a llegar a un acuerdo con los socialistas que le permita desenredar una situación que ya es insostenible. Sébastien Lecornu apenas ha durado un mes como primer ministro francés y ha tenido que dimitir esta misma mañana, apenas unas horas después de designar a un gobierno continuista y conservador. Lecornu ha sido el primer ministro más breve de los últimos 5 que se han ido solapando en este cargo tras las últimas elecciones. Una sucesión de nombres: Borne, Attal, Barnier, Lecornu. La première ministre, chère Elisabeth. Bien, monsieur le Premier ministre, cher Gabriel, bienvenue à Matignon. Mes chers compatriotes, la France a un nouveau Premier ministre. Bienvenue à l'hôtel de Matignon. Cher François, il fait une fraîcheur. Accueilli Sébastien Lecornu. Una sucesión de nombres que no han hecho más que empeorar esta crisis política en Francia, con una ultraderecha que pide ya la disolución de la Asamblea y con una izquierda muy movilizada en la calle debido a los recortes que el país tiene que asumir para capear su complicada situación económica. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Estamos en París con Lucía Riera, corresponsal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Hola, Casal. Bueno, Lecornu lo deja y señala a todos los partidos de la Asamblea a los que culpa, digamos, de querer imponerse como si contaran en la Cámara con una mayoría absoluta, ¿no? Sébastien Lecornu se ha convertido en el primer ministro más efímero de la historia. El gobierno, que era una copia del anterior, ha caído antes siquiera de tomar posesión. Les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue. Y como decías, el primer ministro responsabiliza a los partidos por querer imponer sus programas. También ha señalado, sin mencionarlos, a los republicanos, que han hecho saltar por los aires la composición del nuevo gobierno, con el ministro del Interior, Bruno Retailleau, arrepintiéndose poco después de ser nombrado. La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide. Dice Lecornu que se han despertado apetitos partidistas para las presidenciales, recado ante el que Retailleau se justifica asegurando que él no se aferra al puesto. Jamais il ne m'a dit, il m'a caché, qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Y que Lecornu ha traicionado su confianza ocultándole el nombramiento de Bruno Le Maire. Y ahora ¿hablará Macron? ¿Convocará elecciones? Es la gran pregunta que planea en Francia, que sitúa al presidente de la República como responsable último del caos político. Para la oposición, la única salida es la vuelta a las urnas. Lo pide la ultraderecha de Le Pen, pero también buena parte de la derecha tradicional y de la izquierda, la Francia insumisa, que exige además la dimisión de Macron. Il faut donc, pour répondre à ce moment, prendre à bras le corps le cœur du problème. Y volverá a intentar destituirlo con una moción en la Asamblea. Solo los socialistas están algo alejados de esa idea y reclaman a Macron que nombre a un primer ministro de sus filas. La disolución de la Cámara, a la que se resiste Macron desde hace meses, llevaría, según las encuestas, a la victoria de la ultraderecha. Gracias, Lucía. La economía, la noticia ha impactado naturalmente la economía, han caído las bolsas durante toda la mañana, pero este tornado, lo señalaba Riera ahora mismo, apunta ya al Elíseo a la espera de los movimientos que haga Macron. Hora 14. Con Javier Casal. 2:33, saludamos a Pablo del Amo, que es investigador del Real Instituto Elcano. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pablo, una sucesión de 5 primeros ministros en año y medio. Lecornu apenas ha durado un mes y su gobierno unas horas. Pablo, te pregunto, ¿qué salidas le quedan ahora a Macron? No sé qué se puede inventar para sortear unas elecciones en Francia, si es que puede hacerlo. Pues realmente Macron se ha quedado prácticamente sin opciones, porque Lecornu era su última bala para intentar crear un gobierno a su semejanza. El problema es que tanto los partidos políticos como la propia sociedad francesa no quieren de sus políticas y, por tanto, o Macron da un giro radical, es decir, nombrar un primer ministro socialista que tenga políticas que se puede decir de izquierdas, o disolución de la Asamblea, o incluso la dimisión su propia dimisión, aunque eso yo lo veo muy difícil. Ruptura política, recordemos, hay ruptura social, hay ruptura económica, porque, claro, en el origen de la crispación que tenemos ahora mismo en las calles francesas están esos recortes que se anunciaron en su día para intentar frenar uno de los graves problemas que tiene la economía francesa, que es el déficit, ¿no? Sí, efectivamente, el punto de conflicto es ese déficit disparado, esa necesidad de una consolidación fiscal según el gobierno francés,
Y bueno, la cuestión es que esa consolidación fiscal, acabar con ese déficit, se produciría mediante recortes sociales bastante importantes, que tiene la paradoja de que mientras se hacen recortes se siguen aumentando el presupuesto militar. Por tanto, eso en la calle francesa pues no lo toma muy bien, aparte de la cuestión de eliminar días festivos que, como podéis imaginar, tampoco sienta muy bien. Las recetas de la izquierda van por otro lado, de intentar pues, subir impuestos a grandes fortunas, etcétera, intentar recaudar más, pero bueno, parece que el conflicto está ahí y yo diría que hay un impasse ahora político muy importante en Francia y es muy difícil que se llegue a un acuerdo en estas condiciones. Yo creo que es inevitable que vaya a haber elecciones. ¿Tú crees que va a haber elecciones? Luego te pregunto por los ecos que tiene esta noticia en el resto de Europa, ¿no? Porque se ha notado en las bolsas, es cierto, no solo en las francesas, también en otras bolsas europeas, incluso en el propio valor del euro. Pablo, ¿cómo puede pagar Europa esta parálisis que sufre ahora mismo Francia? Bueno, hay que entender que Francia es uno de los Estados miembros más importantes. Diría que es el segundo, tras Alemania. Y yo creo que mi análisis es, si ahora mismo hay elecciones, hay disolución de la Asamblea, lo más probable es que llegue la extrema derecha al poder, porque ya el Frente Republicano está muy debilitado y digamos que el componente del cabreo francés parece que revierte a una victoria de la extrema derecha. Y el panorama político en Europa es para reflexionar, porque tenemos, como digo, la posibilidad de que gane la extrema derecha en Francia. Tenemos en Alemania, liderando las encuestas, Alternativa por Alemania. Yo creo que hay una cuestión importante que impacta a los partidos del establishment. Creo que hay un descontento muy grande cada vez más en las sociedades europeas. No parece que los partidos políticos, como el de Macron en este caso, vayan a poder revertirlo mediante sus políticas. Por tanto, yo creo que cabe una reflexión sobre qué causas hay de este descontento tan profundo en las sociedades europeas. Para mí es la lectura principal que deberían hacerse desde las élites políticas. Pablo Del Amo, del Real Instituto Elcano, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 14. Un saludo y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. 2:37. Y en Egipto... En Egipto toda la atención mediática desde este lunes está en la ciudad turística de Sharm el Sheikh, donde se han negociado muchos de los intentos infructuosos por lograr la paz en Oriente Próximo, reuniones indirectas entre Hamás, Israel, con la mediación de Egipto, Qatar y los Estados Unidos para avanzar en ese plan diseñado por Donald Trump, con muchísimos flecos sin resolver, con mucha incertidumbre y con un primer escollo que es la liberación de los rehenes. Incertidumbre y de momento también bastante opacidad sobre lo que puede estar pasando allí. Estamos en Jerusalén, información de Nuria Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras casi 2 años de idas y venidas en negociaciones que nunca han llegado a buen puerto, las que empiezan hoy, gazatíes e israelíes las siguen más esperanzados, aunque a estas horas hay pocas novedades. De lo que no hay duda es que encima de la mesa van a estar las mismas cuestiones que siempre han enfrentado a Israel y a Hamás, y veremos si esta vez alguna de las dos partes va a ceder. Lo que está señalando la prensa israelí es que Hamás va a condicionar la entrega de los rehenes a 2 cuestiones. Entre ellas pedirá que la primera línea de retirada de las tropas israelíes, que será dentro de Gaza, sea mayor a la que han propuesto Estados Unidos e Israel. Y también la liberación de ciertos presos palestinos condenados a cadena perpetua que han sido importantes dentro de la causa palestina, participando en alguna de las intifadas o en el propio 7 de octubre. El miedo del grupo palestino, según trasladó una fuente a Reuters, es que Israel retome los bombardeos contra Gaza una vez entregue los rehenes. Gracias, Nuria. Sobre la flotilla, se espera que a lo largo de este lunes lleguen los otros 28 activistas españoles que fueron detenidos por Israel la semana pasada. Álvarez, el ministro de Exteriores, ha sido muy cauto sobre esta vuelta a España. Remarcaba en Cataluña Radio esta mañana, si no hay cambios de última hora. Hasta que no estén todos sentados en el avión y el avión en el aire no lo podremos confirmar 100%, pero hoy deberían de llegar ya el grupo de 28 miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel. Deberían llegar. El abogado de la flotilla asegura que se están estudiando acciones legales contra Israel por el trato recibido por los activistas de la flotilla. Jaume Asens ha hablado de torturas y de malos tratos psicológicos. Asens ha estado esta mañana en Aquí Cataluña. Nuestra intención es comparecer ya y ejercer nuestros derechos ya y denunciar ya tanto las torturas como el maltrato psicológico, que hay que ver en qué casos los hechos pueden ser constitutivos
sugestivos de un delito de trato degradante y humillante o incluso, en algunos hechos, de un delito de torturas. Según la mayoría de los encuestados por 40dB para su barómetro que hoy publicamos en la serie En El País, lo que Netanyahu está haciendo en Israel es sencillamente un genocidio. El porcentaje desciende considerablemente en el caso de los votantes encuestados del Partido Popular. Los datos de la encuesta los tenéis como siempre en la portada de cadenaser.com. Hora 14. Javier Casal. 2:40, barómetro con intención de voto, con el PP y el PSOE prácticamente empatados, aunque a los socialistas les ha vuelto a salir un grano en la cara. Ábalos, citado ahora tras el último informe de la UCO. Ahora lo contamos. Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con precios imbatibles cada día, como la cafetera Joca 2713 Expreso a un precio imbatible de 49,90 €, válido solo el 6 y 7 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Aunque la oferta consiste en un intercambio de acciones, podría no estar exenta de impuestos, pero no lo sabrás hasta que se cierre el canje. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien, que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas, y ved el milagro. Ahora ve más claro que yo. Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales. ¿Las casas con Movistar Prosegur Alarmas qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14, con Javier Casal. Lo dicho, Ábalos y Koldo citados de nuevo tras conocerse el informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del ex número 2 del PSOE. La cita va a ser en el Supremo los próximos 15 y 16 de octubre respectivamente. El Supremo quiere saber de dónde salían esos ingresos sospechosos y si existe una vinculación entre ese dinero y el pago de alguna comisión por amaño de contratos públicos. La información es de Miguel Ángel Campos. Después de analizar el informe de la UCO, el juez concluye que la investigación afianza las sospechas de que Ábalos y Koldo tuvieron ingresos opacos e irregulares que el magistrado vincula al supuesto cobro de comisiones por parte de empresas a cambio de adjudicaciones públicas. No hay referencia expresa en el auto de 5 páginas a ingresos ilícitos del PSOE o supuesta financiación ilegal, sino a la posible actividad delictiva ya apuntada con anterioridad. El magistrado dice que del informe de la UCO se desprende que entre Ábalos y Koldo había significativas zonas de intersección, de modo que el asesor se habría hecho cargo de numerosos gastos del ministro sin que consten abonos para compensarlos. Además, destaca que entre 2018 y 2024 Ábalos no extrajo dinero del cajero. El juez añade que el informe consolida los indicios de que Ábalos se benefició de ingresos en metálico de origen desconocido y cita a ambos la próxima semana para recibir las oportunas explicaciones. Pues el Partido Popular insiste en vincular los sobres del PSOE con el pago de dinero en B. Cuca Gamarra esta mañana en Génova pidiendo la comparecencia incluso de Pedro Sánchez. El informe de la UCO, que desvela y desnuda las prácticas habituales dentro del Partido Socialista
no tiene nada que decir. ¿Se han borrado las líneas rojas que apuntaban a la financiación ilegal? ¿Qué más necesitan? Ábalos niega la mayor, como hemos escuchado al arrancar este Hora 14 a las 2, dice que el dinero procedía del abono de gastos, y lo cierto es que el Partido Popular va en esto un pasito más allá de lo que realmente dice el informe de la Guardia Civil, que no establece una vinculación estrecha entre la financiación irregular del PSOE y esos pagos. El Partido Popular, que paga en las encuestas su gestión de los incendios, sus coqueteos con la ultraderecha, y el PSOE saca la cabeza y recupera posiciones hasta prácticamente igualar a los populares en intención de voto. Sondeo de 40DB con un escenario de bloques complicadísimo, donde la izquierda nacional no suma y donde la ultraderecha, aunque Vox cae ligeramente, se hace imprescindible para un Feijóo que no logra despegar. Información de Guillermo Lerma. El sondeo de octubre refleja que si hoy hubiese elecciones, Feijóo obtendría el 30,5% de los votos, seguido muy de cerca, apenas un punto por Sánchez, que se queda en el 29,4%. Nunca la distancia entre los dos partidos había sido menor. El PP ha perdido en 3 meses la ventaja de más de 6 puntos que tenía respecto al PSOE. Los populares sufren por la caída consecutiva en el sondeo, por la mejora de las expectativas de los socialistas, pero sobre todo por el auge de Vox, que en octubre pierde unas décimas, pero se queda en el 16,7%. Los de Abascal, además de tener al electorado más fiel, son la principal fuga de papeletas para los de Feijóo. De los 8 millones de votantes que optaron por el PP en 2023, más de 1 millón elegirían hoy la candidatura de Santiago Abascal. Con estos datos y en este escenario electoral hay dos cuestiones clave. Si Feijóo va a aprovechar esto para convocar elecciones en sus territorios el año que viene, una especie de supermarzo, y convertir esa cita en una especie también de plebiscito al actual gobierno. Otra cosa es cómo está Mañueco tras los incendios, o por ejemplo cómo está Moreno Bonilla en Andalucía tras las crisis de las mamografías. Hora 14, con Javier Casal. Sobre esto precisamente, algunas mujeres andaluzas han comenzado a recibir ya una carta en la que la sanidad pública se disculpa por lo ocurrido y atribuye lo que pasó, ese fallo en la lectura y notificación de estos resultados, a un fallo informático. Un fallo informático, dice la carta, aunque el presidente andaluz, Moreno Bonilla, insistía esta mañana en que siguen sin conocer dónde está el origen de este fallo y de esta crisis. Estamos en Radio Sevilla. Información de Ana Fernández. El Servicio Andaluz de Salud ha empezado a enviar a las mujeres afectadas una carta en la que les citan para hacerse una nueva prueba y a la vez que les piden disculpas les informan de que aún desconocen por qué se ha producido una disfunción en los sistemas informáticos que hace que no se detecten solicitudes de exploraciones informadas por especialistas de otras áreas hospitalarias. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha dicho hoy en Almería que trabajan a contrarreloj para solucionar este grave problema, que lo primero es llamar a las mujeres afectadas y hacerles las pruebas necesarias y después saber qué ha pasado. Dentro de esa auditoría, conseguir dónde está el problema, o sea, saber exactamente cuál ha sido el origen del problema para que no vuelva a suceder. La ministra de Sanidad le acaba de enviar una carta a la consejera de Salud en la que le pide que le envíe todos los informes elaborados o en elaboración que le permitan tener constancia de la magnitud del problema. 2:47. La crisis que golpea a Moreno Bonilla. En Ferraz, mientras tanto, aprovechan esta debilidad, se agarran estos días a la defensa del aborto para atajar el descontento del voto femenino que empezó con Ábalos y los catálogos de mujeres y que continuó por la gestión que hizo Ana Redondo, la ministra de Igualdad, en el asunto de las pulseras antimaltrato. Objetivo en el PSOE es aguantar como sea que ese voto, que es clave para los socialistas. Información de Ana Fernández Vila. Las mujeres son el principal caladero de voto del PSOE, así que el partido lleva desde que arrancó el curso volcado en su estrategia feminista, que según reconocen al hacer distintas fuentes, se ha visto enturbiada por la gestión errática, dicen, que ha hecho la ministra de Igualdad de la crisis de las pulseras antimaltrato. Todos coinciden en acusar a la derecha de inflar la polémica, pero hay malestar en el partido con Redondo por no haber dado una respuesta más contundente que creen que hubiera servido para zanjar antes esa polémica, en un momento además en el que las socialistas siguen recuperándose del trauma de las conversaciones vejatorias de Ábalos sobre mujeres. Ahora el PSOE se aferra a la bandera del derecho al aborto para retener al electorado que ya les permitió en 2023 conservar la Moncloa. Y enseguida las comunidades del Partido Popular incumplidoras y que van a acatar a regañadientes el registro de objetores de conciencia contemplado en la ley del aborto. Abortos que se siguen haciendo en su inmensa mayoría en nuestro país en clínicas privadas. Hora 14. Javier Casal. ¿Lo escuchas?
es la libertad de conducir un 100% eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellience. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque 1 de cada 2 impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Es muy fácil. No acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 6 de octubre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca. Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. 2 de la tarde y 51 minutos. Madrid dice que le guste o no va a cumplir la ley. Aragón dice que también, y previsiblemente lo harán todas las comunidades del PP que no cuentan con ese registro de objetores que contempla la ley del aborto. A partir de ahí, Ayuso, en cuya comunidad, recordemos, apenas se practican abortos en la pública, dice que ese registro no hace más que señalar a los sanitarios, ¿no? Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Casal. Así se ha tomado Ayuso la carta que le ha enviado Pedro Sánchez para que cumpla la ley y cree ese registro de objetores, que es una herramienta clave para facilitar el aborto en la sanidad pública. Ya veremos lo que le voy a ir contestando. Para una carta que escribe, pues me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera. Pero obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer, lo mismo, la respuesta que le he dado no parece propio de una democracia liberal. Madrid dice que lo hará, pero considera inútil y punitivo el registro. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, sigue la consigna del PP en su respuesta. Lo cumpliremos sin problemas. Cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra. Hoy Sánchez quiere poner el aborto en el centro del debate porque lo que no quiere es que hablemos de los sobres, que hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal. Desde Baleares dicen que están trabajando en ello y que lo tendrán en ese plazo de 3 meses fijado por el presidente. Asturias, gobernada por el PSOE, tampoco lo tiene y anuncia que lo creará en la mayor brevedad posible. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Y allí, pendiente de otras cuestiones de este día, en la redacción está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Begoña Gómez tampoco va a acudir esta tarde a la citación del juez Peinado para comunicarle que la causa abierta contra ella por tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida también va a ser juzgada por un jurado popular en caso de que acabe llegando a juicio. Peinado ya la citó hace unas semanas para comunicarle lo mismo, pero solo para el delito de malversación que está investigando por la contratación de una asesora en Moncloa para ella. En este último caso también está siendo investigado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que esta mañana ha pedido que se archive la causa abierta contra él. Dice la Abogacía del Estado que su caso es idéntico al del ministro Félix Bolaños y que el Tribunal Supremo archivó. Además, dicen también que es menos comprensible porque ocupó el cargo de secretario general de Presidencia en 2021, 3 años después de que Moncloa fichara a Cristina Álvarez como asistente de Gómez. Y además, Javi, ha comenzado esta mañana el juicio contra el conocido como yihadista de Algeciras, el hombre que mató a un sacristán con un arma blanca e hirió a otras 4 personas en 2 iglesias en 2023. Es el último crimen calificado como atentado terrorista yihadista en nuestro país. Descubrieron por qué nuestro sistema inmunitario no nos daña a nosotros mismos y por ello han logrado el Nobel de Medicina, además de abrir el camino a nuevas terapias contra el cáncer. Ese Nobel de Medicina que van a recoger esta vez 3 médicos, 2 hombres y una mujer. Javier Ruiz Martínez.
Mary Branco es la mujer número 66 en ganar un Nobel. Lo hace junto a Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi. A veces nuestras defensas se vuelven contra nosotros y los galardonados descubrieron que hay unos linfocitos que son capaces de controlar cómo de activado está el sistema inmune. Le hemos pedido a Juan Anguita, al que escuchan, del CIC Biogune, y a Óscar Marín, del King's College de Londres, que nos expliquen por qué esto es importante. Este descubrimiento es fundamental para el desarrollo de nuevos tratamientos contra enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiple. Aquí en España, Marín y Anguita evalúan a quién dar el premio Fronteras del Conocimiento de Biomedicina de la Fundación BBVA. Creen que los hallazgos de los nuevos Nobel son fundamentales. Nos ayudarán en el futuro a identificar factores que puedan utilizarse para terapias. Por cierto, Mary Brunkow tiene 84 publicaciones científicas y miles de citas, pero no tenía hasta hoy Wikipedia ni conferencias subidas a la red donde podamos escuchar su voz. Curioso. Giselle Pelicot ha vuelto a los tribunales esta mañana y ha vuelto para enfrentarse a uno de los hombres condenados en el caso por el que, recordemos, fueron condenados medio centenar de hombres que la violaron con el consentimiento de su marido que las drogaba. Uno de esos condenados recurrió y esta mañana pues está celebrando el juicio de apelación. Estamos en los juzgados de Nimes, enviada especial Raquel Villaecija. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta imagen, la de Giselle Pelicot entrando en un tribunal entre aplausos que vimos repetirse hace un año, ha vuelto a producirse hoy. Era su primera presencia en público tras la condena hace un año a su exmarido y sus 50 violadores. Había mucha expectación por verla de nuevo y más de un centenar de personas espera desde hace más de una hora en la entrada del tribunal de Nîmes, al sur de Francia, para verla aparecer. Giselle se enfrentará esta vez a un único acusado, un hombre de 44 años que recurrió la pena de 9 años de cárcel a la que fue condenado hace un año. Ahora será juzgado por un tribunal popular, 6 ciudadanos franceses que decidirán su suerte. Giselle estará presente los 3 días que se calcula que durará el juicio, pues está determinada a llegar hasta el final, en este caso, según sus abogados. Gracias, Raquel. 3 minutos para las 3 en punto de la tarde. Romería es una de las pelis de este año. ¿Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande? ¿En Toralla? Sí, una época muy chula además. Romería, dirigida por Carla Simón. Lo dicen los datos, cada vez hay más mujeres en el audiovisual español, pero sigue habiendo funciones de presencia masculina mayoritaria. Y no solo eso, las películas dirigidas por mujeres cuentan en nuestro país con menos presupuesto que las dirigidas por hombres, hasta un 25% menos. Pepa Blanes. En los últimos 10 años, las mujeres han ido copando más espacio en el cine y el audiovisual español. Sin embargo, la brecha de género todavía es grande y aunque se ha pasado del 36 al 38%. Son los datos de un informe que ha presentado CIMA coincidiendo con el Día del Cine Español. ¡Ay, mira qué look! No veas. Mira, Laita. Mira qué delgadito. Mira el cuerpo que tenía. Ese auge de directoras en los últimos años, como Carla Simón, Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azúa, no se ha traducido, sin embargo, en un aumento del presupuesto de sus películas. Señala este informe que las películas dirigidas por mujeres tienen un 24% menos de dinero que las de hombres. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que su cine es más intimista, documentales, películas más pequeñas, alejadas de los thrillers, el género y la acción, cosa que también se refleja en la taquilla. Y en 30 segundos y al cierre, atentos los habituales del AVE Madrid-Barcelona, nos preguntamos cuánto cuestan los billetes ahora que ya no opera APLO en esa línea. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio. Pues sin APLO en las vías, viajar a Barcelona ahora en AVE se ha encarecido sensiblemente. Edu Hernández. Si comparamos los precios de salida del 8 de septiembre, que fue el primer día sin los APLO, con los previstos para este 8 de octubre, podemos ver un aumento del precio en el corredor Madrid-Barcelona de más del 68%, con una media de 130 euros en las 5 frecuencias diarias que ahora pasan a ser operadas por los AVE. El mayor incremento se da en la primera salida, de 40,50 a 106,75 euros. En el sentido Barcelona-Madrid, la media de precios es de 125,70 euros, tras subir un 49%. La mayor subida es en la salida de las 2, de 57,90 a 130,45. Desde Renfe atribuyen este encarecimiento a los efectos que tiene la competencia y que es algo que ya se viene arrastrando desde 2023. Y estáis
imagen, que es ver a Alemania ganando el Festival de Eurovisión en el año 2010, puede no volver a repetirse, al menos en la edición del próximo año. Alemania no ha tenido mucha suerte en los últimos festivales, pero el canciller Merz amenaza con no participar en la próxima edición si finalmente Israel es vetada por la UE, una decisión que se va a adoptar el próximo mes de noviembre. Nos marchamos. Esta noche viene el ministro Óscar López, hora 25, con Aymar, y nosotros, como siempre, regresamos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.